Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con... Para la clase de hoy jueves a 14 de enero, pues vamos a ver más problemas, ¿de acuerdo? Resolución de problemas, hoy tenemos más tiempo. Entonces, hoy quería enseñarles la resolución de este problema, el problema 8, que me lo habían pedido y lo habíamos resuelto de una manera con corte y con equilibrio de fuerzas, ¿de acuerdo? Y hoy quiero que veamos otra manera de resolverlo, ¿de acuerdo? Usando equilibrio de la estructura, ¿de acuerdo? Calculando pares de fuerzas y equilibrio rotacional. Y veremos que quizás se resuelve un poco más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, si nos fijamos en este dibujo, ¿de acuerdo? Tenemos el problema, problema 8, ¿de acuerdo? Estamos en el tema 4, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí lo que tenemos es esta estructura. Voy a intentar hacerlo bastante grande. Más o menos así. ¿Vale? Aquí tenemos 2 y 2. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos estos miembros y luego aquí van cruzados en direcciones opuestas. Bien. Tenemos los nodos A, B, C, D, E, F, G, H. Aquí tenemos el I y el J. Bueno, lo primero que hacemos es resolver el equilibrio de la armadura completa, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que lo resolvíamos? Recuerden que teníamos aquí unas fuerzas externas, ¿de acuerdo? Teníamos aquí 1 kilonewton, 2 kilonewtons, 2 kilonewtons, 2 kilonewtons, ¿vale? Y aquí lo voy a señalar también, teníamos 1 kilonewton, ¿vale? Vertical. Lo que pasa es que no me cabe, ¿vale? Lo dejamos así. 2 kilonewtons, 2, 2 y 2 kilonewtons. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a verlo de una manera muy rápida. Primero todo, habíamos resuelto el equilibrio y habíamos visto que aquí tenemos una fuerza de reacción A, Y, ¿de acuerdo? Que eran 4 kilonewtons, porque tenemos, perdón, esto es 1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? 8 y dos fuerzas de reacción en los apoyos. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos, que esta sería la JY. Tenemos 4 kilonewtons aquí y 4 kilonewtons aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos ahí igual a 4 newtons y la JY igual a los 4 newtons, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo siguiente que hacíamos era resolver toda la parte de los ángulos. Esto es importante hacerlo bien, ¿de acuerdo? Resumidamente teníamos este ángulo de aquí alfa. Los ángulos hay que resolverlos, eso es impepinable, ¿de acuerdo? Beta, y esto lo vamos a hacer igual que lo hicimos la otra vez. Beta es siempre el ángulo con la horizontal de esta varilla, ¿de acuerdo? De esta vara, que viene por aquí. Este ángulo de aquí, beta. Bien, y luego teníamos gamma, llamamos gamma por debajo de D, que es este de aquí. Bien, entonces habíamos resuelto, teníamos los valores, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer ahora de nuevo porque vamos a ir un poco más rápido, pero ustedes lo pueden resolver. Acuérdense que habíamos visto que teníamos, pues eso, alfa, beta y gamma, ¿de acuerdo? Y para ellos habíamos calculado las tangentes, los senos y los cosenos, ¿vale? Para todos estos, para todos estos elementos teníamos calculado toda esta tabla de 9 valores. Y esto nos viene muy bien a la hora de hacer los cálculos. Entonces esto ustedes se lo calculan, ¿de acuerdo? Fíjense en el vídeo anterior que envié y verán que está todo calculado. En un tramo se calcula, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que vamos a resolver es con los cortes. Vamos a ver si podemos obtener más fácil lo que nos estaban pidiendo, ¿de acuerdo? Nos estaban pidiendo los esfuerzos en CD, ¿de acuerdo? En CD, en DE y en DF. Estos son los que nos piden.
Y nosotros lo que habíamos hecho es que habíamos hecho un corte como CD y DE, ¿de acuerdo? Son CD y DE, DF. Habíamos hecho un corte por aquí, ¿de acuerdo? Habíamos hecho un corte por ahí y entonces lo que tenemos en este lado sería una fuerza externa que le llega a este trozo de armadura, ¿de acuerdo? Que sería la DF. Tenemos esta fuerza externa por aquí que le llega por este lado a este trozo de armadura que consideramos como un trozo de armadura aislado ahora, DE. ¿De acuerdo? Les pido disculpas de antemano por lo difíciles que son los diagramas, pero bueno, de momento no lo sé hacer mejor, ¿vale? CE. Lo puedo hacer por ordenador, pero me parece que es más útil enseñarles cómo uno va escribiendo en el papel para que ustedes vayan viendo un poco todo el proceso. Lo pueden ir siguiendo. Entonces tenemos tres fuerzas externas. Si hacemos este corte, la estructura queda así, ¿de acuerdo? La estructura queda así. Voy a taparlo con una hoja aquí. La estructura quedaría así. Esta es nuestra nueva estructura, ¿de acuerdo? Nos olvidamos de todo lo demás. Y tenemos esta estructura que sería este trocito chiquitín. Tiene solo 4 nodos, ¿vale? Y vemos que tenemos una fuerza por aquí sobre este nodo, una fuerza por aquí y una fuerza, ¿vale? Lo repito. Y luego tenemos dos externas y esta de apoyo. Este es el conjunto de fuerzas que hay. Y esto está en equilibrio rotacional y en equilibrio traslacional. La semana pasada resolvimos, o el martes pasado, no me acuerdo, resolvimos el equilibrio traslacional. Vamos a hacerlo ahora con equilibrio rotacional, ¿vale? Que es una cosa que no habíamos hecho. Entonces, tenemos este primer corte 1. Tenemos este primer corte 1, que es el que se muestra ahí, ¿vale? Voy a tener que subir esto, pero bueno. En fin. Entonces, si tenemos este primer corte 1, lo que les quería mostrar es que qué pasa si hacemos, por ejemplo, momentos sobre el nodo D. ¿De acuerdo? Si hacemos momentos sobre el nodo D, ¿vale? Fuerzas aplicadas de rotación sobre la estructura respecto del eje, un eje de giro virtual que pasase por el punto D, así, ¿de acuerdo? Este sería el punto D. ¿Vale? ¿Qué fuerzas pueden hacer que la estructura rote a lo largo de este eje? ¿Vale? Así. Bueno, pues todas estas fuerzas que hay aquí, esta y esta, están aplicadas sobre el eje de rotación, no cuentan, ¿vale? El par de fuerzas, perdón, el momento de fuerza sobre este punto, o el par de fuerza equivalente, es 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos estas dos, que estas sí generarían un movimiento, y esta. Fijémonos que estas dos están en la misma dirección, ¿vale? Y las dos cortan en este punto que está a 2 metros. Con lo cual tenemos 4 hacia arriba, 1 hacia abajo, gana la de 4 hacia arriba. Tendríamos los menos 3 kilonewtons. Ojo, son 3 kilonewtons positivos. Lo que pasa que, como esto es así, ¿vale? Acuérdense, mano derecha, ¿vale? Es un momento negativo, un momento de fuerza negativo. Con lo cual hago menos 3 kilonewtons por los 2 metros. Y ahora le tengo que sumar el momento de fuerza de esta, que serían igualmente negativo menos CE por la distancia esta de aquí. Esta distancia la habíamos calculado y era 1 metro. ¿De acuerdo? Porque eran los 0,46 que hay de aquí a aquí, más esta parte, que la sacábamos de la tangente de beta, que es igual a esto entre esto. Y estos son 2 metros. ¿De acuerdo? Así que esto es 1 metro, con lo cual me queda 1 metro. Y el sumatorio de los momentos tiene que ser igual a 0. Fíjense que si me llevo CE a la derecha, me quedaría CE igual a menos 6 kilonewton metro. ¿De acuerdo? Perdón, kilonewton, porque el metro pasa dividiendo. Menos 6 kilonewton. ¿De acuerdo? Lo que es lo mismo, 6 kilonewton esfuerzo de tensión. ¿De acuerdo? Rápidamente hemos obtenido ya CE. Bien, imaginémonos ahora que miramos una rotación sobre otro eje, que podría ser este de aquí, donde confluyen estas direcciones, ¿de acuerdo? Este eje de rotación, ¿de acuerdo? Sería este eje, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que haría que se mueva la estructura a lo largo de este eje. Bueno, pues todas las fuerzas que sean dirigidas hacia el eje
no van a ser capaces de producir ninguna rotación, ¿de acuerdo? Porque empujan hacia el eje. Recuerden que es como lo de abrir la puerta, ¿de acuerdo? ¿Qué fuerzas pueden producir una rotación? Tenemos estas dos, de nuevo, ¿de acuerdo? Que están produciendo una fuerza en esta dirección, ¿vale? Y gana la de 3 newtons hacia arriba, con lo cual en este caso es positiva, ¿vale? Tendríamos esta distancia de aquí, que podríamos llamarla X, esta distancia por los 3 kilonewtons, ¿vale? Estamos resolviendo momentos sobre este eje O virtual que estaría aquí, ¿vale? Y sería, ¿cuánto vale X? Bueno, X es, si yo veo que tenemos beta I, tenemos tangente de beta, es 0,46 entre X, con lo cual X me va a salir 1,704, ¿de acuerdo? Metros. Bien, con lo cual me queda 3 kilonewtons por 1,704 metros y luego me queda los 2 kilonewtons negativos menos 2 kilonewtons negativos a una distancia de 2 más X, es decir, 3,704, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que tener en cuenta la fuerza esta, ¿de acuerdo? La DE, porque esta viene hacia el origen, esta viene hacia el origen, no causan ninguna, no son capaces de producir ninguna rotación, ¿de acuerdo? Ninguna aceleración angular. Esta ya la hemos tenido en cuenta, esta la hemos tenido en cuenta. Me queda DE. DE va a tener la componente coseno, que va a estar a una altura de 1 metro, ¿de acuerdo? Y va a ser positiva, con lo cual puedo poner más DE por 1 metro, y como es la horizontal, seno de gamma. Y la vertical sería así, vertical, cortaría a 3,704, ¿de acuerdo? Sí, la vertical sería esa y sería coseno de gamma. Coseno de gamma igual a 0, ¿de acuerdo? Tenemos esta parte, ¿de acuerdo? Ahora si calculamos aquí, vamos a seguir subiendo, ¿de acuerdo? Seguimos subiendo aquí. Esto, si lo calculamos, nos va a dar 5,12 y esta parte de aquí, 2 por 3,7, me va a dar 7,408, ¿de acuerdo? Con lo cual es 5 menos 7 me va a dar menos 2,296 más DE y saco factor común DE, ¿de acuerdo? Y me queda 3,704 coseno de gamma más el seno de gamma igual a 0, ¿de acuerdo? Con lo cual paso el 2,2 a este lado y lo divido por todo esto, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí vale 1,65646. Le sumo el seno de alfa, que tendré el valor aquí. Seno de alfa, lo tengo apuntado. Yo tengo aquí al lado de la hoja anterior, el seno de alfa era 0,22415, entonces cojo los 0,22415 más esto, hago la inversa y lo multiplico por 2,96. ¿Y qué me queda? Me queda que DE es igual a 0,9 más 0,9 kilonewton, fuerza de compresión, ¿de acuerdo? Fíjense que estamos haciendo unos cálculos un poquito más sencillos, ¿de acuerdo? Bien, hemos resuelto el momento en D, hemos resuelto el momento en O. Ahora vamos a resolver, por ejemplo, nos podemos imaginar, hemos hecho un corte aquí, ¿de acuerdo? Pues vamos a imaginarnos esta parte de la estructura, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos la parte derecha, ¿de acuerdo? Si nos imaginamos la parte derecha, ¿vale? Nos fijamos, por ejemplo, en este punto E, en el nodo E, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos en el nodo E? Tenemos esta fuerza externa que viene aquí, tenemos esta, ¿de acuerdo? Del corte, ¿vale? Las producidas por el corte, ¿de acuerdo? Y estas serían
DF, ¿de acuerdo? La DF aquí. Aquí tenemos la DE. Y aquí tenemos la CE. ¿De acuerdo? Tenemos estas tres. Entonces ahora, si vamos a hacer el momento sobre E, estas no influyen, no producen un par de fuerzas, no producen un momento de rotación sobre el eje E. La DF sí, tanto la horizontal como la vertical lo van a hacer. Esta de 2 kN no, con lo cual me van a quedar las dos componentes de la DF más esta, más esta, más esta. ¿De acuerdo? Lo voy a resolver. Tengo que subir hacia arriba el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces me va a quedar, ustedes tienen la hoja delante, si han seguido haciendo el dibujo, me va a quedar, si hago el momento de fuerzas respecto del eje E, ¿de acuerdo? Me va a quedar menos df coseno de beta por 1.54 metros, ¿vale? df coseno de beta es la horizontal a 1.54. ¿Por qué 1.54? Bueno, porque tengo 1, que es lo que tengo aquí, más este cachito de aquí. Pero este cachito de aquí es el mismo que habíamos calculado aquí, que eran los 0.54, ¿vale? Con lo cual tengo 1.54. Ya son los mismos datos que habíamos calculado antes. Bien, entonces tenemos la componente horizontal negativa. ¿Y qué le va a pasar a la componente vertical de DF aplicada en este punto? Que incide, con lo cual no hay que calcularla. ¿De acuerdo? Y me van a quedar entonces las componentes de 2 kN tampoco. La de 2 kN esta sí. Entonces me va a quedar, como va para abajo, negativo, menos 2 kN a la distancia de 2 metros. Y luego aquí hay dos fuerzas encontradas, la de 4 y la de 1, gana la de 3, positivo, más 3 kilonewtons a una distancia de 4 metros. Igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces me queda 2 por 2, 4, menos 4, 3 por 4, 12, más 12, igual a 0, y aquí me queda menos 1.54 coseno de beta df. Vale, esto es 8, con lo cual esto implica que df, ¿de acuerdo? Vale 8 entre 1.54 coseno de beta. Y eso es igual a 5.38 kilonewtons con presión. ¿De acuerdo? Ya tenemos resuelto también df. Bien. Y ahora vamos a hacer, ¿de acuerdo? Hemos hecho un tercer momento, hemos sacado una tercera fuerza, perdón, un tercer esfuerzo. ¿De acuerdo? Tenemos esta, DE, que es la que nos pedían, y DF, que es la que nos pedían también. Y creo que nos falta DC. ¿Cómo calculamos DC? Bueno, pues para calcular DC vamos a hacer un corte nuevo. Como DC es esta de aquí, ¿no? DC es esta de aquí, ¿no? Entonces, déjame pensar. DC. Exacto. Vamos a hacer como. Si hacemos un corte nuevo aquí, como yo estaba diciendo, DC queda fuera. Pero vamos a hacer un corte a través de DC. Para que quede la componente DC como fuerza presente en el corte. Entonces vamos a hacer un corte así, ¿de acuerdo? Estamos cortando esta de aquí, estamos cortando esta y esta. Ojo, no se pueden cortar más de 3. Máximo 3, ¿de acuerdo? Porque si no cortaría aquí 4, 4 así, ¿vale? No se puede. O así cortaría 1, 2, 3, 4, 5 y ya tendría todas. Pero no tendría solución el problema si hacemos eso, ¿de acuerdo? Solo podemos cortar 3 miembros de dos fuerzas. Bien, entonces cortamos este y ahora vamos a calcular los momentos sobre B. ¿De acuerdo? Si ahora tapamos aquí esta estructura que hemos cortado por aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué fuerzas externas vamos a tener? Esta parte, esto es virtual, ¿vale? La estructura es esta de aquí. Es una estructura muy pequeña, de hecho es un triángulo. ¿Vale? Pueden ver que es un triángulo. Es un simple triángulo, tiene A, B y C. ¿Y qué fuerzas tiene? Tenemos esta de aquí, que es A, B, C, D. Esta es B,
D. Tenemos esta de aquí. ¿De acuerdo? No, esta no la tenemos, perdón. Esta es interna. Tenemos esta. De arriba llega vertical, que es la que queremos precisamente, la DC. Perdonen por el lío que hay aquí, ¿vale? Y esta, que es la CE. Tenemos esta y esta, ¿vale? Esta no, no es una fuerza, esta es interna de la estructura. Y luego tenemos la AI y 1 kN. Entonces, si aquí, ¿vale? Lo están viendo. Si aquí aplicamos, si calculamos momentos sobre el nodo B, los momentos sobre el nodo B de rotación, ¿cuáles vamos a tener? Estas dos fuerzas no influyen, esta tampoco, es CE, vamos a tener CE por la distancia de 0,46, ¿vale? Y va a ser negativa, menos CE por 0,46 metros, ¿vale? Yo lo voy anotando. ¿Y cuál más? La vertical. Vamos a tener la vertical, que va a cortar una distancia de 2 metros. Ya está, nada más, la DC. ¿De acuerdo? Será también negativa. Sería menos DC por los 2 metros. Muy sencillo. Y no hay más fuerza, ¿vale? No hay más fuerzas que estén funcionando aquí, que haya que tener en cuenta. Fíjense qué sencillo queda. Con lo cual podemos sacar sacamos fuera DC, ¿vale? DC viene aquí y me queda, este 2 pasa dividiendo, me queda a menos 0,23 por CE. ¿Vale? Si se acuerdan, ¿vale? CE lo tenemos aquí, es negativo, menos 6 kN, ¿vale? Tensión he puesto aquí, ¿vale? Menos 6 kN. Con lo cual voy a tener aquí menos 6 por menos es más, ¿de acuerdo? Y esto me va a dar 1,38. Y acabamos de resolver el problema. Creo que en una hoja apenas, aunque nos ha faltado la parte de los ángulos, ¿de acuerdo? Pero si a alguien le interesa resolver los problemas así, o puede tener esta herramienta para resolver problemas, ¿de acuerdo? Verán que puede ser bastante útil, ¿de acuerdo? Usando momentos. Fíjense que si saco la parte inicial, ¿de acuerdo? Es mucho menos engorroso que... Aquí está todo, ¿vale? Esta es la resolución extra nueva que hemos hecho. Hemos sacado CE, que no nos lo pedían, pero bueno, tenemos el DE, el DF y el DC, ¿de acuerdo? Bien, problema 8 lo hemos resuelto de una manera diferente. Ok, me pidieron también el problema 2, ¿de acuerdo? Creo que era el problema 2 del tema 5, ¿de acuerdo? Tenemos aquí esta viga empotrada, ¿de acuerdo? Tenemos una fuerza externa de 5 kilonewtons a una distancia de 2 metros y una fuerza de 3 kilonewtons en el extremo, ¿de acuerdo? Tenemos un par de fuerzas aplicadas de 2 kilonewtons metros en el punto C y nos dicen que el peso es de 2 kilonewtons en el centro. Esto ya lo habíamos resuelto previamente, ¿vale? Creo que lo tienen incluso en vídeo, pero vamos a resolverlo de nuevo. Creo que lo resolvimos en clase. Si no recuerdo mal, ¿vale? Resuelve el problema del equilibrio, llega a los diagramas de fuerza cortante y momento flector para la viga que se muestra a la izquierda. La viga es uniforme y pesa 2 kN. Determina en cada caso cuánto valen los máximos valores en valor absoluto de fuerza de corte y momento flector y en qué sitios de la viga se encuentran ubicados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolverlo rápidamente, ¿de acuerdo? Tenemos el problema 2, ¿vale? Eso sería del tema 5. ¿De acuerdo? Problema 2 del tema 5. Entonces tenemos un empotramiento, ¿de acuerdo? De la viga. Tenemos nuestra viga aquí. Vamos a hacer el diagrama, ¿vale? Tenemos el punto A, ¿de acuerdo? Punto B, C y D, ¿vale? A, B, C, D son 100, vale. El punto B está a 2 metros. Son 2 metros. Después tenemos el punto C a 3, ¿vale? 1, 2 y 3. Aquí tenemos el punto C, ¿vale? Bien. Y después teníamos a otros 2 metros, 1 y 2. O sea que la viga se acaba aquí realmente. Tenemos el punto D, ¿vale? Y nos dicen que tenemos 3 kilonewtons aquí, ¿de
¿De acuerdo? 3 kilonewtons aquí. Nos dicen que tenemos 5 kilonewtons en B. 5 kilonewtons en B. Nos dicen que tenemos un peso de 2 kilonewtons. ¿De acuerdo? El peso estará aquí en la mitad. ¿De acuerdo? De 2 kilonewtons. Y un par de fuerzas de 2 kilonewton metros en C, si no recuerdo mal, ¿vale? En C. 2 kilonewton metros. 2 kilonewton metros. Aquí. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Como es un empotramiento, vamos a tener por defecto un momento, ¿de acuerdo? Un par de fuerzas MA, que lo vamos a hacer, lo he dibujado yo mal, lo vamos a hacer positivo, ¿vale? Vamos a hacer positivo siempre, MA, ¿vale? Y vamos a tener una reacción, dos reacciones, ¿vale? Vamos a tener AX y AI. ¿De acuerdo? Fíjense, la viga está aquí empotrada, no va a permitir que se la desplace, va a haber dos reacciones, una AX al desplazamiento horizontal, una AI al desplazamiento vertical, y va a haber una reacción también a su cambio de orientación, ¿de acuerdo? Tanto en este eje como en este, ¿vale? Pero en el plano, solo tenemos en cuenta este par de reacción, ¿de acuerdo? Tenemos los 3 kilómetros, bien, tenemos todo. Si resolvemos el equilibrio, ¿de acuerdo? En X nos queda que AX es 0, ¿de acuerdo? Y nos queda que AI menos los 8 kilonewtons menos los 2 del peso tiene que ser igual a 0, con lo cual AI son 10 kilonewtons, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a los momentos o pares de fuerza. Tenemos MA, ¿vale? Menos 10 kilonewton metros, ¿vale? 2 por 5 son 10, ¿de acuerdo? Menos 21 kilonewton metros, ¿vale? Estos son 1, 2, 3, vamos a ver, ¿de dónde sale esto? No me acuerdo, 3 por 7, 21, sí. 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 por 7, 21, 21. Bien, más menos los 2 kilonewton metros, ¿vale? Porque son negativos. ¿De acuerdo? Tengo este, el MA, tengo este, me faltan el par de 1, 2, 3,5 por 2 son 7, ¿vale? Menos los 7 kilonewton metros, menos los 2 y menos 3 por 7, 21. Bien, todo esto igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaba que MA es igual a 31, 32, 33, 40 y 40 kilonewton metro. Con lo cual ya tenemos resuelto los valores iniciales. Bien, ahora vamos a hacerlo por zonas, ¿de acuerdo? Hacemos las zonas, ¿de acuerdo? Vamos a tener, fíjense, una zona desde 0, ¿vale? Hasta 2 metros, desde 2 metros hasta 3,5, desde 3,5 hasta 5 metros y desde 5 metros hasta 7. ¿Vale? Estas son las zonas que tenemos. Bien, vamos a hacer el diagrama aquí con todo señalizado, como si esto fuera, ¿vale? Entonces vamos a ver que en primer lugar tenemos siempre estos 40 kilonewton metros, ¿vale? Aquí de reacción, y tenemos los 10 kilonewton metros, perdón, kilonewton, ¿vale? Y luego tenemos los 5 kilonewtons, ¿vale? A 2 metros. Después tenemos los 2 kilonewtons a 3,5. Lo voy a ir anotando así para que quede anotadito, ¿vale? Después tenemos aquí este par negativo de 2 kilonewton metros que está a 5 metros. Y teníamos otra fuerza más de 3 kilonewtons. No sé si esto sale en pantalla. Ahí, perdón. Y estos 3 kilonewtons que está aquí a 7 eran, ¿no?
7 metros. Bien. Entonces, vamos a ver, para que quepa todo en pantalla, lo voy a hacer así. Bien. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Bueno, entonces vamos a ver en zona 1. ¿De acuerdo? En zona 1, ¿qué tenemos? Tenemos, esta es la X, ¿vale? Tenemos siempre la Vx, que es la fuerza de corte, y un momento flector, ¿de acuerdo? Que es el Mx. Los hacíamos siempre en positivo o en otro color, pero eso da igual, ¿vale? Estos son los que vamos a tener siempre en función de X, ¿vale? Variando. En este caso va X de 0 a 2, ¿de acuerdo? De aquí a aquí. Estamos analizando la X de aquí a aquí solamente, ¿vale? Voy a tapar. De aquí a aquí, ¿vale? No llegamos a 2. Bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos siempre nuestros 10 kilonewtons y tenemos nuestro par aquí, ¿vale? MA. Con lo cual, si hacemos la ecuación, nos queda para las fuerzas, ¿vale? Para las fuerzas que me quedan, los 10 kilonewtons menos Vx igual a 0, ¿de acuerdo? Con lo cual eso implica que Vx es 10 kilonewtons. Vale, ya tenemos resuelta el Vx en esa primera sección. Y para los momentos, ¿de acuerdo? Tenemos el MA, ¿de acuerdo? Menos x por Vx, ¿de acuerdo? Aquí hay una distancia x y hay una fuerza, así que aquí hay un momento, un par de fuerza, aquí, ¿de acuerdo? Más el mx de este punto, ¿de acuerdo? Igual a 0. Con lo cual, mx es xvx menos los 40 kilonewton metro. ¿Vale? xvx. Bueno, y si nos fijamos que v vale 10, pues decimos 10x menos 40. Esa sería un poco la fórmula, ¿de acuerdo? 10x menos 40. Bien, si nos vamos a la zona 2, en la zona 2 lo que vamos a tener es que se incorpora la fuerza de 5 newtons, ¿de acuerdo? En la zona 2 se incorpora, ¿vale? Y vamos a tener desde aquí hasta aquí. Esta es la zona 2. ¿Vale? Esta era la zona 1. Bien, entonces, para las fuerzas, ¿qué vamos a tener? Los 10 kilonewtons, ¿vale? De subida aquí, ¿de acuerdo? Menos los 5 kilonewtons, ¿de acuerdo? Porque si nos fijamos en un diagrama como este, que no lo voy a dibujar de nuevo, vamos a tener esto, pero vamos a tener también, ¿de acuerdo? Una fuerza aquí de 5 kilonewtons hacia abajo, con lo cual la dibujo. Entonces tengo los 10 menos los 5 menos el Vx, ¿vale? Igual a 0. Con lo cual la Vx viene para acá, son 10 menos 5, son 5 kilonewtons, ¿vale? Ya nos damos cuenta que se cumple la norma que habíamos dicho. Tenemos 10 aquí, que es igual a el valor de la reacción, ¿de acuerdo? Y cuando hay una fuerza, le restamos, pues 10 menos 5, 5. Ya sabemos que después valdrá 3, porque le restamos 2, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué pasa después. Vamos a ver qué pasa ahora con los momentos, en la sección 2. Vale, tenemos el MA, igual que antes, menos el x sub x, ese ya lo ponemos de antemano, más el mx. Estos los vamos a tener siempre, con lo cual ya lo ponemos de antemano. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a tener en cuenta también el extra de la fuerza, ¿de acuerdo? De esta fuerza, que serían menos 2 por 5 kilonewtons. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que son 10 kilonewtons, igual a 0. Implica que el mx es igual a x vx menos 30. Es decir, 5x menos 30. ¿De acuerdo? Estos son
kilonewton metro. Las unidades, ¿vale? Aquí son kilonewton metro. Antes la fórmula es 10x menos 40, ahora la fórmula es 5x menos 3. ¿Vale? Perdón, menos 30. Bien, vamos a la zona 3. Se repite la misma jugada, porque volvemos a tener otra fuerza ahí. Con lo cual, para la zona 3 tenemos los 10 kilonewtons, ¿vale? Bueno, sabemos ya directamente que el Vx, fíjense que vale 10, 5, menos 2 son 3, ¿vale? El Vx va a ser 3 kilonewtons, ¿vale? Ya lo sabemos. Ya directamente lo ponemos. ¿Y para los momentos qué ponemos? Pues para los momentos... A ver si sale en pantalla esto, ¿sí? Bien, para los momentos ponemos mx, ¿vale? Igual a... perdón, mx igual a... No, vamos a resolverlo primero. Tenemos el momento de A, que son los 40 kilonewton metros, ¿de acuerdo? Bien, menos el xvx más el umx, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos menos los 10 kilonewton metro que teníamos antes, y ahora tenemos que hacer 3,5 por 2 son 7, ¿de acuerdo? Menos 7 kilonewton metro igual a 0, ¿vale? Esto es menos 17 kilonewton metro, ¿de acuerdo? Con lo cual nos queda que el mx es, esto va para allá positivo, ¿de acuerdo? Esto va para allá negativo, con lo cual nos va a quedar 40 menos 17 son 23, ¿de acuerdo? Con lo cual 23 positivo va para allá negativo, con lo cual va a quedar x sub x menos 23 kilonewton metro. Lo que es lo mismo, 3x menos 23. ¿Vale? Esta es la nueva fórmula, 3x menos 23 kilonewton metros. Bien. Vale, zona 2. Y ahora vamos a la zona 4. ¿De acuerdo? Estamos en la zona 1, la zona 2. La zona 3 es hasta aquí. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver la zona 4. Vale. Zona 4 que tenemos. Bueno, pues el Vx sigue siendo, como no hay ninguna fuerza nueva, pues sigue siendo lo mismo, 3 kilonewtons. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de aquí a aquí, esta parte no existe todavía, ¿vale? De aquí a aquí, aquí teníamos 3 kilonewtons, pues aquí sigue habiendo 3 kilonewtons porque no ha habido ninguna nueva fuerza externa, ¿vale? Y si nos fijamos en los momentos, perdón, creo que no estaba en pantalla. En la zona 4 llega hasta aquí. Fíjense que la zona 4 es menos de 7, ¿vale? O sea que llega justo hasta aquí. Si aquí valía la fuerza de corte 3 kilonewtons, aquí pasamos, hay un momento, hay un par de fuerzas, perdón, pero no hay ninguna fuerza externa, con lo cual la fuerza de corte sigue siendo la misma, ¿vale? No se ve interrumpido su valor en esa sección de la viga. Pero para los momentos sí que va a haber un cambio, ¿de acuerdo? Vamos a tener los 40 kilonewton metros menos x sub x más el mx menos los 10 kilonewton metros menos los 7 kilonewton metros y todo igual que antes. Y ahora tenemos menos los 2 kilonewton metros igual a 0, ¿de acuerdo? Tenemos 2 kilonewton metros aquí, ¿vale? Resolvemos todo esto, ¿de acuerdo? Y nos queda mx igual a 7, 8, 9, ¿de acuerdo? Menos 19, que es casi menos 20, con lo cual nos queda 20 más 1, 21. Nos va a quedar mx es x v de x menos 21 kilonewton metro. ¿Vale? Y esto implica que mx es igual a
3x menos 21 kilonewton metro. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos tenemos que fijar en las gráficas que tenemos, ¿vale? Y las tenemos que graficar tal y como lo hemos visto en los ejercicios anteriores. ¿De acuerdo? Les voy a hacer rápidamente cómo sería. Aquí no me cabe, lo voy a hacer por detrás, ¿vale? Entonces tenemos aquí nuestra hojita, tenemos la X, tenemos aquí la X, ¿vale? Aquí vamos a poner la M de X y aquí vamos a poner la fuerza de corte, ¿de acuerdo? Ah, que no sale, aquí está, bien. Entonces la MX al principio valía 10, ¿vale? Esto van a ser 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Entonces teníamos zona 1, zona 2, zona 3, ¿vale? Y luego la zona 4. Bien, entonces, primero valía 10, después valía 5, después valía 3 y seguía valiendo 3. ¿De acuerdo? Y al final cae a 0. Si se fijan, la última fuerza que tenemos es de 3. ¿De acuerdo? La última fuerza que tenemos aquí es de 3, con lo cual cae a 0. ¿De acuerdo? Y fíjense que vale 10, 5, 3, 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y marcamos aquí positivo, 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 positivo. Bien, esto ya está. ¿De acuerdo? Y esto es 2, 2, aquí está. 2, 3,5, 5, 7, ¿vale? 2, 3,5, 5, 7. ¿De acuerdo? Y con el par flector, ¿de acuerdo? Con el momento flector, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos? Bueno, pues inicialmente valía menos 40. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo esto por aquí. Imaginémonos por un momento que esto es menos 40, ¿de acuerdo? Y luego tiene que caer a 20. ¿No? ¿De acuerdo? Aquí es menos 40 porque x es 0. Y en la siguiente parte, cuando x vale 2, 2 por 5 son 10, menos 20. ¿De acuerdo? Con lo cual tiene que caer a menos 20. Viene así. Y si ustedes se calculan los valores, verán que después vale menos 12,5. ¿De acuerdo? Después vale menos 8. Menos 8, menos 12,5, menos 20 y menos 40. Y aquí hay un salto de menos 6, ¿de acuerdo? Ah, menos 6, perdón. Menos 6. Y de aquí cae a 0. ¿De acuerdo? Negativo. Con lo cual con esto tendríamos, ¿de acuerdo? Con esto tendríamos terminado este problema. Bien. Bueno, había más preguntas que nos habían hecho, que me habían hecho bastante gente con el tema del tema 6. ¿De acuerdo? Tema 6. Bien. Tema 6. Entonces, ¿dónde está? Aquí. El tema 6 tiene estos ejercicios, ¿de acuerdo? Teníamos este de aquí. Bien, ¿qué pasa con el tema 6? El tema 6 está muy bien explicado. Si ustedes se miran la presentación que está en el aula virtual, lo van a entender todo bastante bien, muy bien explicado. Este tema es coger las ecuaciones y sustituir los valores numéricos en las fórmulas. Es tan sencillo que ni siquiera resolvimos los problemas en clase de lo sencillo que es, ¿de acuerdo? Pero voy a resolver alguno ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que solamente hay que aplicar estas fórmulas, ¿de acuerdo? Solo hay que aplicar esas fórmulas. Entonces, es un poco directo, es un poco fácil, ¿de acuerdo? Es muy fácil de resolver, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Voy a poner esta fórmula por aquí arriba. Vamos a empezar resolviendo este problema, ¿de acuerdo? Este de aquí.
Y nos dicen calcular el área, ¿de acuerdo? El área y las coordenadas del centro de gravedad, o lo que es el centroide, de esta figura, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos que el área es, si nos fijamos, el área de un triángulo, ¿vale? Esta tabla la tenemos siempre. El área siempre es la base por la altura dividida por 2. Y el centroide es B más C partido por 3 y la altura partido por 3. Con lo cual, calcular el área y el centroide es muy fácil. ¿De acuerdo? Muy fácil. Veamos, en este caso la base, yo les digo, ¿vale? La base sería esta de aquí, que sería 3 centímetros más 4,8 serían 7,8 centímetros, ¿de acuerdo? Y la altura son 7,2, con lo cual el área van a ser 28,08, ¿de acuerdo? Bien, lo voy a poner así para que les quepa. Bien. Y las coordenadas, bueno, si nos fijamos, para saber las coordenadas hay infinidad de maneras de saber las coordenadas. Las coordenadas siempre nos van a dar un tercio de la altura, ¿de acuerdo? Voy a pintar aquí encima, más o menos un tercio de la altura por aquí. Va a estar la coordenada en Y. Y luego va a ser B, que es esta distancia de aquí a aquí, más este trocito, C, ¿de acuerdo? Más este, partido por 3. Con lo cual, esta distancia, más o menos, en tercios. Con lo cual, el centro de coordenadas va a estar más o menos aquí. Fíjense que no está más cerca de la base ancha que de la punta. ¿Por qué? Porque aquí hay más masa, ¿de acuerdo? Aquí hay más área. Con lo cual, no está en el centro geométrico de la altura, sino que se desplaza hacia este lado. Y, de igual manera, se desplaza hacia el lado respecto del centro, que estaría aquí, pues se desplaza hacia un lado donde haya, en este caso a la izquierda de este punto hay 30 milímetros y a la derecha hay 4,8, con lo cual el punto se desplaza respecto de esto, se desplaza para acá, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es muy fácil de calcular, solo tienen que usar estas unidades, ¿de acuerdo? Y fijarse bien en esto. A mí me da 3,6 y 4,8, ¿de acuerdo? Y si se fijan en la tabla de respuestas, pues tenemos 3,6 y 4,8, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, vamos a pasar al problema 2. Bien, en este caso nos piden calcular el área y las coordenadas o centro de gravedad o centroide de la figura. ¿Qué hacíamos aquí? Calculábamos el área del cuadrado entero, le restábamos el área de este semicírculo y eso nos da el área de ese elemento, ¿de acuerdo? Y para calcular el área del cuadrado, del rectángulo, usamos la fórmula del rectángulo, base por altura. Y para calcular el área del semicírculo, usamos esta fórmula que es pi r cuadrado entre 2, obviamente, la mitad de un círculo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabemos? Entonces calculamos esas áreas, ¿de acuerdo? Calculamos estas áreas y directamente le restamos a esta menos esta y nos da las áreas, ¿de acuerdo? Yo ya lo hice y da correcto, ¿de acuerdo? Lo pueden ver aquí, que está mostrado claramente cómo se hace. Calculan las áreas, el área del rectángulo y tienen las coordenadas. Y luego calculan, se hacen esta tablita, siempre que hay que hacer composiciones de figuras, como en este caso, composiciones de figuras, ¿de acuerdo? Nos vamos a hacer, ¿de acuerdo? Nos vamos a hacer esta tabla, ¿vale? Nos vamos a hacer una tabla de este tipo. Tenemos áreas y coordenadas, ¿de acuerdo? Y los elementos aquí. Y luego a la derecha siempre vamos a poner x por a y por a. Es decir, esta x de coordenadas del centroide por a, coordenadas de este por este. El área, cuando la vamos a restar, si la vamos a restar, porque en este caso tenemos que restarla, porque no hay materia en este elemento. Eso sería como una sección de una viga, ¿de acuerdo? Y en este trozo de viga, en esta sección, no hay material, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que cortar aquí. Con lo cual hacemos este área menos esta. ¿Cómo hacemos este área menos esta? Pues es la suma de esta más esta en negativo. Con lo cual lo que estamos haciendo es ponerle un valor negativo a este área. ¿De acuerdo? Y ya está. Las coordenadas las calculamos normales. Calculamos el centro de coordenadas, el centroide de este elemento que va a estar aquí. En el caso de las y va a estar centrado. ¿De acuerdo? Y en el caso de las x va a estar un poquito desplazado hacia aquí. Calculamos el centroide respecto de este diagrama, ¿de acuerdo?
esta tabla nos da el centroide en X y en Y. ¿Vale? Este valor y este. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es darles la vuelta porque esto va a estar girado. ¿De acuerdo? Con lo cual, fíjense que la X va a ser la Y, la altura, y la Y va a ser la X. ¿De acuerdo? Como les he puesto aquí, fíjense que esto es un valor 0 y esto es un valor distinto de 0. ¿De acuerdo? Con lo cual, el valor 0 es esto, que es la altura aquí del centroide. ¿Y qué tengo que hacer para saber la posición real del centroide? La posición real del centroide en Y no es esta más 750. ¿De acuerdo? Con lo cual, en Y, ¿de acuerdo? Son 0.75. ¿Lo ven? Lo ven aquí, ¿verdad? En Y son 0.75. Porque son 0 más 0.75 metros. ¿De acuerdo? 75 centímetros, 0.75 metros. Y en X tenemos esta parte de aquí, que es el valor que nos da la tabla. ¿De acuerdo? En el I promedio. El I promedio, no, perdón. El I del centroide, que es esta I de aquí. 4R entre pi, 4 veces el radio entre pi, ese valor es este desplazamiento de aquí. Lo único que tengo que hacer es coger esta distancia de 0.75 metros y le resto esto, ¿vale? Y ya está. Entonces me va a dar 0.59. Esa sería la coordenada en X de este punto del centroide. Bien, tengo el área, tengo todo, ya lo tengo todo. Entonces lo único que tengo que hacer es, con la calculadora, este por este lo escribo aquí, este por este lo escribo aquí, este por este lo escribo aquí, este por este lo escribo aquí. Después hago el sumatorio, este más este. Fíjense que esto es negativo, con lo cual me da 0,72, ¿de acuerdo? Y hago el sumatorio aquí. Y en efecto, de nuevo, estos son negativos porque hemos multiplicado por negativo, con lo cual queda esto. ¿Cómo calculamos las coordenadas finales de la figura completa? Pues hacemos el sumatorio de las X multiplicadas por el área, que me da esto, y lo divido por el área total. Me da esta X centroide promedio. Y para el centroide de las Y promedio, tengo todas estas, 0.421, entre el área total. Y me va a dar los 0,58. ¿De acuerdo? Bien. Calcular los momentos de inercia con respecto a los dos ejes en el caso del, vamos a ver el problema 3. ¿De acuerdo? En el caso del problema 3 es extremadamente fácil, ¿de acuerdo? Tenemos un círculo, bueno, tenemos un círculo de radio 5, con lo cual, si tenemos un círculo de la radio 5, el área es 78.54, y queremos saber los momentos de inercia respecto de los ejes X e Y. Tenemos las tablas, volvemos a las tablas, ¿de acuerdo? Fíjense que en el caso de un círculo, es una estructura con simetría rotacional, con lo cual el origen está en el centro, por naturaleza. Es el 0, 0. ¿De acuerdo? Pero nos dan los momentos de inercia propios de la figura, es decir, el momento de inercia en una rotación a lo largo de este eje y en una rotación a lo largo de este eje. ¿Vale? Bien, entonces, estos momentos de inercia son respecto del centro de coordenadas del círculo. Si yo los quiero saber a lo largo de coordenadas cartesianas, imaginémonos que está aquí la X y aquí la Y, pues tengo que aplicar, ¿de acuerdo?, el teorema Steiner, que era el momento de inercia más el área por la distancia del eje. Por ejemplo, si quiero saber este IXX respecto de eje pues hago esta distancia de... ¿De acuerdo? Pues hago momento, cojo el IXX propio del elemento respecto de su centroide, más el área por esta D al cuadrado. ¿Y esta D qué es? Bueno, esta D no viene a ser más que esta I, 0, respecto de este origen. Y esta I, ¿cuánto es? R. En este caso es R. Y para este eje haríamos lo mismo. ¿Y qué distancia es? R. ¿De acuerdo? Hasta aquí se los acabo de explicar. ¿Qué pasa si nos dicen que los ejes no son estos, sino que están por aquí por otro lado? Bueno, esto es lo que nos dicen en este problema. Nos dicen que en lugar de ser estos ejes que están, si este es el centro de coordenadas aquí, pues esto sería una distancia d igual a 5 y esto sería una distancia d igual a 5, que sería el XG y el IG propios del círculo. Con eso nos calculamos, ¿de acuerdo?, el centroide, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que respecto de este nuevo origen, este centroide está a una IG
a una IC centroide igual a menos 10, ¿vale? Y en las X está a menos 7, ¿vale? A menos 7 y a menos 10. Con lo cual tengo que coger el centroide propio perdón, el momento de inercia IXX y II, ¿vale? Que vale 490.874, ¿de acuerdo? El IXX es 490.874 y es igual al II, como es natural, porque es una figura de simetría rotacional. Bien, pues respecto de estos 9 ejes, cojo esto más el área por este d al cuadrado, que sería, ya no son estos, perdón. En el caso de la XX es rotación a lo largo de este eje. Pues uso la menos 7. 7 por 7, 49. Sería más el área por 49. Y en el caso de la II sería el momento rotacional propio perdón, sería este eje, a lo largo de este eje, pues sería el momento de inercia propio del círculo respecto de su centroide más A por 7 por 7, 49, ¿vale? Esto sería para el II, ¿de acuerdo? Y para el IX sería a esta profundidad de 10, lo dije antes mal, ¿vale? Para el IXX respecto de este eje sería el IXX 490 más los menos 10 al cuadrado, que es 100. Y eso les va a dar, para el IXX les va a dar 8344.805, eso es lo que me da más a mí, y 4339.32.5, ¿de acuerdo? Fíjense que es mucho mayor para el momento de inercia, es mucho mayor en el caso del XX, ¿de acuerdo? Que sería este eje de aquí. ¿De acuerdo? Y la pregunta ahora es ¿por qué? A ver. Tendría que ser, normalmente es por la distancia. A mayor distancia, mayor es el momento de inercia. ¿De acuerdo? Pero la distancia es mayor. Sí, exacto. Este es el eje, este es el XX. ¿De acuerdo? Este es el IXX. Y de aquí la distancia que la separa es de 10. ¿De acuerdo? Respecto de rotaciones así, la distancia aquí es de 10. Está más lejos, con lo cual el momento de inercia es mayor. Y respecto de este eje, que es el I, la distancia es tan solo de 7, es ligeramente menor. Pero como va al cuadrado, queda un valor mucho menor. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ahora al problema 4. ¿De acuerdo? El problema 4, que también me lo han preguntado bastantes personas. Bueno, este problema es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es calcular área y centro de coordenadas del centroide de este cuadradito de aquí. Lo mismo para este, lo mismo para este. Y el sumatorio, ¿de acuerdo? El sumatorio de los momentos de inercia es el momento de inercia total. ¿De acuerdo? Entonces yo en este caso ya lo hice y les voy a decir los valores que me da, ¿de acuerdo? Fíjense. En este caso, el rectángulo 1, ¿de acuerdo? Veo que tiene una base de 19, que es esta base de aquí, 19, ¿de acuerdo? 19 centímetros, ¿vale? Y veo que tiene una altura de 1.6, ¿de acuerdo? Porque es este de aquí, ¿vale? 1.6, de aquí a aquí, 1.6 centímetros. Este es el primero. Lo marco, ¿vale? Este de aquí es el primero, ¿de acuerdo? El área, ¿de acuerdo?, de este elemento es de 30.4. El centroide en X 9.5 y en Y 42.3, ¿de acuerdo? Y las coordenadas que a mí me dan, bueno, en fin, se lo tienen que calcular todo y lo tienen que poner en una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, se lo hacen para este elemento. Fíjense que si tienen en cuenta este elemento, pues ya este trozo de área
no lo tengan en cuenta para este va a ser más corto, para este es igual. Y lo que sí tienen que tener en cuenta para calcular los desplazamientos es que este rectángulo de aquí está elevado, ¿vale? Respecto al centro de coordenadas, su centroide ya no va a ser el propio del elemento, sino que le tienen que sumar, ¿de acuerdo? Los 415 más la mitad de esto, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Lo que sería 41,5, ¿vale? Al respecto del 41,5 respecto de aquí, ¿de acuerdo? O 42,3 respecto del centroide, ¿de acuerdo? Serían 42,3 respecto del centroide. Y en el caso de las X, en este caso, el centroide les va a quedar a 9,5, ¿vale? O sea que, repito, el centroide de este rectángulo es para las X 9,5 y para las Y es 42,3. Para este de aquí, por ejemplo, en las Y va a ser tan solo de... El centroide en Y va a ser 1, ¿vale? Estos son 20 milímetros, es 2 centímetros, pues 1 centímetro, ¿vale? Y antes era, perdón, este había dicho yo milímetros, creo, pues son centímetros, 42,3 centímetros y 9,5 centímetros, ¿vale? Y este está desplazado 0, 0. O sea, el centroide que les va a salir va a ser correcto. Y para esta central, pues tienen que fijarse que está elevado ligeramente, ¿de acuerdo? El centroide ya no va a ser solamente este, que sería de 4,5 centímetros en Y, sino que hay que sumarle los 2 centímetros, con lo cual va a quedar a 21,70. No, a ver. El centroide aquí es... Estos son 90, estos son 40 y... Ah, sí, claro, exacto. Son 90 de aquí a aquí. No, es la mitad de esto. Hay que coger toda esta distancia, le restamos este pesquerín de aquí, a lo que nos queda lo dividimos por 2 y tenemos esta distancia de aquí, ¿vale? Y si a esta distancia de aquí le sumamos es este punto de aquí, ¿vale? El centro de coordenadas, el centroide, pero le tenemos que sumar estos 2 milímetros, con lo cual nos va a quedar 21,75 centímetros, ¿de acuerdo? Esto lo tienen que hacer fijándose bien en las coordenadas que usan, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, se calculan todos los momentos de inercia respecto de este punto de aquí, ¿de acuerdo? Usando Steiner, para este y para este. Y luego los suman, los tres, ¿de acuerdo? Y en este caso, a mí me daba, en centímetros a la cuarta, me daba 78.273 y 11798,97. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fíjense que da ligeramente diferente, pero parecido, ¿vale? Pero ligeramente diferente a lo que está en las soluciones, simplemente por el uso de los decimales, ¿de acuerdo? Y el área total es 107,9, ¿de acuerdo? Y las coordenadas X e Y, 9,5 y 20,23 para el IG, me da a mí. Quizás aquí ha habido un error un pequeño error en la hoja de soluciones, creo. Bien, vamos a pasar al problema 5. En el caso del problema 5 es exactamente igual. Tenemos que dividir en 4 zonas. Podemos hacer esta de aquí, este rectángulo 1. Hago el 2 aquí porque es exactamente igual, pero está desplazado. 360 menos 40 es lo que está desplazado respecto del lateral, ¿de acuerdo? Y tengo la figura 3 y la figura 4. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Tienen que calcular usando las fórmulas de los rectángulos, que son muy fáciles. Recuerda, usando las fórmulas de los rectángulos tienen centros de coordenadas o centroides para X y para Y, ¿de acuerdo? Y momentos de inercia de la figura respecto de su centroide, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren saber el momento de inercia respecto de los laterales, respecto de un eje que esté en el lateral o de un eje que esté
a alguna otra distancia, ¿de acuerdo? Pues fíjense, en este caso ya viene dado respecto de... Aquí lo tienen señalado, ¿vale? Me acabo de decirlo mal. En el caso de la figura con simetría de rotación, como es el círculo, esto es 0, 0, ¿vale? Lo ven aquí, 0, 0. Pero cuando no es una figura con simetría de rotación, las coordenadas están bien marcadas en la tabla, ¿de acuerdo? Ven bien, esta es la X y la Y, ¿de acuerdo? Y en el caso del semicírculo, la X es 0, pero la Y está elevada. Pues en el caso del cuadrado, siempre, no, siempre usamos lo que viene en la tabla, ¿de acuerdo? Y estos son los valores del centro de coordenadas, pero obviamente no son el centro del cuadrado, porque si son el centro del cuadrado, ¿de acuerdo? Sería 0, 0. Con lo cual, si estuviera referido a sí mismo, si estuviera referido a sí mismo sería 0, 0, pero no está referido a sí mismo, está referido a una esquina, ¿de acuerdo? Con lo cual es la mitad de la altura y la mitad de la base, ¿de acuerdo? Entonces, si nos piden respecto de unos nuevos ejes cartesianos paralelos a estos, siempre vamos a ver los desplazamientos respecto a los bordes respecto a los bordes del cuadrado, ¿de acuerdo? Por eso les decía aquí que se fijen distancia respecto a los bordes de los rectángulos, ¿de acuerdo? Si hacen todos esos cálculos, les van a dar en centímetros a la cuarta, pues a mí me daban 33.877.33 y 33.000, ¿vale? 33.000 y 101.461.3 periódico. Y esto está ligeramente diferente a lo que venía en la hoja de problemas. De hecho, está como cruzado. ¿De acuerdo? 3.39 más o menos por 10 a la menos 4 metros a la cuarta, si cambiamos las unidades a metros a la cuarta. Y 10.15 aproximando el 4,6 con un 5 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. ¿De acuerdo? Sin embargo, el área total es correcta, 208, y las coordenadas del centroide de esta sección, de esta viga hueca, es una viga cuadrada hueca, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada. Fíjense, por cierto, que el momento de inercia de esta viga es 101.000, ¿de acuerdo? Tiene unos tamaños comparables, y esta es de 11.000 solo. Lo digo para que se den cuenta cómo cambian las cosas en función del diseño que uno haga, ¿de acuerdo? La resistencia a la torsión. Recuerden, los momentos de inercia están relacionados a mayor momento de inercia, menor flexión, menor estrés, ¿de acuerdo? Bien, eso completa los problemas más o menos explicados del tema 6, ¿de acuerdo?